Juan Francisco Torrelanda, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto verte. Al contrario, te agradezco mucho que hayas venido. Eres integrante de México Unido contra la Delincuencia Así es. y uno de los promotores del amparo para el consumo recreativo de la marihuana. Es correcto. Y comentábamos antes del programa, tú me dirás qué quieres decir con eso, aunque estamos de acuerdo. Este tren ya no lo para nadie. ¿Cuál tren? Pues mira, el tren de la apertura al diálogo y al reconocer que la política prohibicionista de las drogas es un fracaso y que la ciudadanía en México y en muchas partes del mundo y en todo el mundo tiene aspiraciones a que esto retome un cauce de lógica, un cauce que esté dictado por normas de salud pública, por normas científicas, por mejores prácticas internacionales y no esta vorágine de violencia y de desperdicio en la que hemos vivido ya durante muchas décadas. Ahora, 2016, entrevisté la semana pasada a Campa, de la Secretaría de Gobernación para Derechos Humanos, Sí. y él hablaba de la necesidad de hacer una consideración hemisférica de lo que está haciendo, de lo que está pasando en el hemisferio para tomar una decisión de lo que haríamos aquí en México. Pero los cambios hemisféricos que está habiendo o que va a haber son notables para 2016. El ministro de Canadá, Justin Trudeau, ya anunció que va a meter una iniciativa para la legalización recreativa de la marihuana en Canadá. Sí. Es muy probable que se apruebe, sería el primer país de la OCDE. Vienen referéndums en Arizona y en California. Correcto. Es muy probable que pasen, serían dos estados capitales. Y bueno, ahí está el caso de Uruguay también, ¿no? Entonces, el mundo en América se está moviendo muy rápido. Se está moviendo rápido y se está moviendo por varias razones. Uno, porque la evidencia, los datos duros, apuntan efectivamente a que si los estados tienen recursos finitos, es mucho mejor utilizarlos en una campaña pro salud pública, pro protección del ciudadano, y no, insisto, seguir en esta ruta donde los recursos se han desperdigado en temas de fuerza pública, en temas de seguridad, cuando lo único que han generado realistamente hablando es un mercado ilícito, poder para las bandas delincuenciales y un debilitamiento progresivo de las instituciones de gobierno. Por eso justamente apelamos a los gobernantes en nuestro país y en otras latitudes de que ellos deberían ser los más grandes aliados de esta política regulatoria, porque justamente parte de lo que se trata es fortalecer a las instituciones que hoy están expuestas ante el enorme acecho de las corruptelas, de la violencia, del lavado de dinero, etcétera, que lo único que hace, insisto, es debilitar a las instituciones. Entonces, el llamado es que ellos mismos se protejan con una política que les dé mejores resultados a las instituciones y, evidentemente, una mejor situación a los ciudadanos. Ahora, lo que viene a cambiar las cosas en México es, obviamente, porque bueno, esta política se está impulsando, esta crítica del prohibicionismo se está impulsando desde hace mucho tiempo. Sí. Pero lo que vino a cambiar la situación fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Correcto. El proyecto del ministro Saldívar, que debe ser aplaudido y laudado. Y en ese sentido, el gobierno ya tiene una reacción sobre el consumo de la marihuana, sobre qué se podría hacer para regular la marihuana. Y entiendo que el Senado de la República también está en un proceso de consultas. Entonces el mundo se empieza a mover también en México, pero uno tiene la impresión de que se mueve como muy no queriendo la cosa, como que si quisiera los actores políticos ceder, pero ceder lo mínimo, como que si ceder lo máximo, entre comillas, fuese un atentado contra el Estado de Derecho, contra lo que la gente piensa, no sé. Claro. Mira, tienes razón. A partir del 4 de noviembre, cuando los 4 ministros votan a favor de nosotros 4 como quejosos, efectivamente el mundo cambia desde el punto de vista jurídico, político, social en nuestro país, porque ya sabíamos que la política tenía muchísimos pormenores y muchísimos daños colaterales, como se les llama, pero además ese día quedó claro que además de todo la política es anticonstitucional. Entonces, ese llamado a atención del Poder Judicial a los otros poderes y estás aplicando una política que es anticonstitucional, no deja más que justamente abierta la puerta para que incursionamos en este diálogo abierto, en este diálogo franco. Mencionaste los dos foros o las dos, digamos, secuelas de consulta, por un lado el legislativo y el ejecutivo. Respecto al ejecutivo, nos preocupa que haya dados cargados. El presidente señala que, en mi opinión, esto no tiene sentido, pero que inicie la consulta, ¿no? Nos pareció desafortunado el pronunciamiento del presidente porque él tendría que decir que se hagan los foros y escuchemos las conclusiones antes de propiciar una de suyo propio, ¿no? Pero es sano, digamos, que haya y se va a realizar y son
4 temas en distintas ciudades y después una conclusión aquí en el DF, ¿no? Estaremos pendientes de lo que ahí suceda, pero te soy sincero, nosotros vamos a estar participando en el lado legislativo, porque al final del día donde están los temas álgidos y donde debemos de avanzar es en el proceso de cambio de leyes, y eso le corresponde al legislativo. De hecho, ya el presidente del Senado y sobre todo Zambrano en la Cámara de Diputados ya se pronunció abiertamente diciendo que el Ejecutivo haga lo que quiera, pero nosotros no nos vamos a detener, vamos a avanzar porque nos interesa ir progresando en una iniciativa que propicie los resultados que sean compatibles con la resolución de la Corte. Entonces vamos a estar impulsando por ese lado. Ahora, el presidente del Senado es Gil Swart, si no me equivoco, panista. Roberto. Y la reacción de los panistas en esta materia ha sido bastante conservadora. Va desde la de Margarita Zavala, que subestimó o menospreció, entre comillas, el fallo del ministro Saldívar, diciendo pues, que era un conjunto de ministros que habían dicho tal, hasta quien ha dicho que, bueno, verdaderamente esto es atenta contra la salud pública, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, dada esta composición de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿hay realmente margen para que pase una iniciativa progresista? Tocas un punto fundamental y obviamente la pregunta es si las fuerzas actúan en forma monolítica o si realmente hay una diversidad de opinión en la cual los legisladores tienen libertad de votar según su propio designio. Evidentemente nuestra apuesta es a esta segunda opción, aunque no somos miopes y sabemos que en algunos partidos siguen actuando, insisto, en forma de bloque. La importancia de tener el debate dentro del Senado y de seguir nutriendo de información a la ciudadanía, y este espacio contigo es tan importante por ello, es que justamente los ciudadanos podamos tener mejores elementos para decir a los legisladores, tienes que cambiar, tienes que optar por esta vertiente porque la actual genera todos estos daños y yo como ciudadano me estoy viendo seriamente afectado. Entonces, en la medida en que esa presión siga creciendo, insisto, a base de información, la postura por parte de cualquiera de las fracciones políticas de mantenerse al margen o peor aún de bloquear el cambio, va a tener un costo político importante para ellos. Si eso se logra, estoy seguro que esta cuestión monolítica se va a tener que suavizar o eventualmente las fuerzas políticas digan, nos conviene dar este cambio. Y ojalá que ese sea el caso y tenemos semanas, ¿no?, para seguir empujando la información y que las fuerzas políticas reaccionen razonable y responsablemente. Ahora vayamos al contenido de la información que tú dices. Hay una cosa que se ha dicho mucho, ustedes la han subrayado particularmente y para algunos es evidente, bueno, para mí es evidente, sí, pero para quienes están en contra no es tan evidente. Y lo que a mí me parece evidente son 2 cosas. El primero es que el crimen siempre ha existido. Totalmente. Y siempre va a existir. Es un hecho que no va a haber ninguna sociedad que elimine el crimen definitivamente. Lo que ha traído la prohibición es un fenómeno distinto. No es la existencia de más criminales, sino de criminales ultrapoderosos. Así es. El fenómeno del Chapo, el fenómeno de Escobar, el fenómeno del Señor de los Cielos. Eso deriva de las enormes ganancias del narcotráfico. Totalmente. Y eso deriva en corrupción, o en un poder de corrupción enorme en los países latinoamericanos y en una enorme violencia. Entonces ahí la ecuación es muy simple. Es decir, este poder de corrupción está directamente vinculado, y ese poder de violencia, con esas enormes cantidades de dinero que genera el mercado negro gracias a la prohibición. Al final de cuentas, es el mismo Estado el que está generando tantos recursos para estos señores. No solo eso, tienes totalmente razón, Jaime, sino que el prohibicionismo lo que hizo es que les dio un obsequio, un otorgamiento de un monopolio a las fuerzas del mal para decirles, ustedes delincuencia organizada van a tener este negocio, yo se los obsequio a través de la prohibición, ustedes van a tener el control absoluto en materia de producción, distribución, comercialización, venta, calidad, etcétera. Ustedes van a tener el control porque presumiblemente yo voy a provocar que las drogas no se puedan generar. Tú ya dijiste, el crimen no desaparece, las drogas no desaparecen de la faz de la tierra y hay una base estable de consumidores. No importa lo que hagamos, siempre va a estar ahí. Ahora, nosotros no queremos propalar el consumo, lo que queremos es debilitar las instituciones que se dedican a este pingüe negocio en detrimento justamente de la seguridad y de la calidad de vida en este y en muchos otros países. Y la única forma de hacerlo razonablemente es justamente disminuyendo esa capacidad económica. Y disminuir esa capacidad económica está directamente vinculada con eliminar la prohibición. Mientras eso no se haga, todos los demás esfuerzos son francamente de poco provecho. Y no importa cuántos capos detengamos, cuántos chapos estén en la cárcel, siempre va a haber alguien dispuesto a tomar ese lugar mientras el influjo económico sea de esa magnitud. Claro, porque al final de cuentas es la famosa metáfora de la hidra. Tú cortas una cabeza de un monstruo de 10,000 y le salen 2 más, o le salen 20,000, ¿no?
Bueno, ese es un punto. Y el otro punto es, se ha respondido, bueno, porque esta regularización de la marihuana sería el primer paso en este sentido, ¿no? Así es. Entonces, la respuesta que se ha dado de los detractores de esta iniciativa es, si legalizamos la marihuana, realmente no se va a afectar la violencia porque pues, no se va a afectar mayormente los ingresos. Pero es un argumento falaz, ¿no te parece? Totalmente falaz, aunque es importante señalarlo que esta cuestión del cambio del prohibicionismo a una política regulatoria tiene que ser un cambio paulatino, pero un cambio integral. A lo que me refiero es que mientras dejemos reductos, espacios de prohibicionismo, por ejemplo, si lográramos regular la marihuana, que no es, y cuando digo y decimos nosotros legalizar, no es ponerla en los estantes de los supermercados, no ese es el caso, sino regularla como una sustancia que debe de tener un tratamiento médico, un tratamiento de salud, etcétera, para que no haya una explosión en el consumo, pero que tampoco se criminalice el mismo, sino que haya libertades, que las personas tomen razonablemente sus decisiones como lo hacen con el tabaco y con el alcohol. Entonces, el punto aquí es que mientras dejemos espacios de prohibicionismo, la delincuencia los va a seguir tomando. Entonces tenemos que migrar paulatina, pero progresiva y contundentemente hacia una política en la cual todas las sustancias queden reguladas y retiremos por completo esta prohibición que tanto daño ha hecho. Me anticipo a otra pregunta, que es que los delincuentes se van a dedicar a otras cosas. No, ya se dedican, ¿eh? Ya se dedican a secuestrar, a extorsionar, a robar, etcétera, pero lo hacen con un enorme respaldo financiero derivado de la prohibición. Entonces, debilitando la estructura del prohibicionismo, también vamos a mejorar nuestra capacidad de combate en esas otras actividades. Nos está comiendo el tiempo, pero quisiera enfatizar una cosa y me gustaría tu comentario. Independientemente de lo que pasa en México, si este 2016 cambia el hemisferio, para volver al hemisferio, como apunta que va a cambiar con Canadá, California y Arizona, con esos tres solamente, la situación del prohibicionismo en México se va a volver por sí solo insostenible. Es decir, no va a pasar esto más allá del 2016 sin que por la presión de los 3,000 kilómetros de frontera tenga que venir un cambio en este país. Así es, porque fíjate que lo que señalas es muy importante. Si ese cambio se da en Arizona, en California, y ya empezamos a ver algunos fenómenos donde resulta que el tráfico de drogas se puede dar de norte a sur, porque va a ser más fácil comprar marihuana, digamos, lícita en el vecino. Y de mejor calidad, norte, dicen. de mejor calidad, y traerla de regreso para acá. Esto opera como un negocio. Entonces, si los políticos no entienden que es mejor hacer que el Estado tenga el poder para regular este mercado, los delincuentes lo van a seguir haciendo buscando la eficiencia mayor y lamentablemente podemos volvernos en importadores hasta de marihuana. Sí, eso ya sería el colmo, porque ya empezamos con el petróleo y ahora vamos a ir con la marihuana, ¿no? Así es, así es. Oye, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo concluirías esto y qué expectativas tienes tú en este corto plazo de que algo pase? Muy brevemente. Pues mira, lo que tenemos es muy claro, es una ciudadanía informada que justamente genere los mejores criterios y la mejor base de crítica a la política actual, va a generar la coyuntura para que los políticos finalmente saquen la cabeza del hoyo y nos apunten a la dirección correcta y le ganemos la carrera a otros países. Que por una vez actúen responsablemente, diría yo. Totalmente. Muchas gracias, Juan Francisco. Qué gusto. En Contexto, buenas noches, hasta la próxima semana. A nadie, pero de ahí en adelante todo se vale. Es un cambio que nos permita dejar de ser perros. Un empresario en busca del poder. No nos volverán a saquear. Un país dispuesto a cambiar. Su destino, la tragedia. Maquío. Viernes, 12 de la noche, Azteca 13.